Muy buenas noches, hermanos. Dios me les bendiga. Soy el pastor Mario González Tegueda de la Iglesia de Cristo en Anaheim. Mediante una cápsula pastoral. Es la cápsula número 6 y la razón de este pequeño mensaje, esta cápsula, es porque me hacen preguntas a veces en la calle, conocidos o aún los mismos hermanos en Cristo, acerca si la cremación o la incineración es pecado. Sabemos que obviamente mucha gente muere. Y si Dios, si Cristo no llega en nuestro tiempo, pues también nosotros vamos a tener que pasar a ese estado, aunque sabemos que los hijos de Dios no morimos, sino tan solo dormimos porque tenemos la esperanza de que vamos a ser despertados. Pero volviendo al tema, es la pregunta, ¿es acaso pecado la cremación? ¿Incinerar un cuerpo es pecado? ¿Es desagradable eso delante de Dios? Porque tal vez es más económico. Pero ¿qué es lo que realmente Dios nos dice en su palabra? En el Salmo 36, versículo 9, yo quisiera que lo leyeras conmigo. Dice, porque en ti está la fuente de vida, refiriéndonos al Señor. Y en tu luz veremos la luz. Es decir, la palabra es luz, pero en la luz del Espíritu Santo veremos la luz, lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Así que te invito a que inclines un momento tu rostro y que oremos al Señor y le pidamos a Él la sabiduría, el discernimiento y que nos dé su luz para poder mirar la luz referente a este tema de la cremación. Padre bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos acercamos humildemente, Señor, sabiendo que solamente tú eres el conocedor de todos los secretos, Señor, y que lo revelado tú es para nosotros y para nuestros hijos para siempre, Señor. Para hacer, Señor bendito Dios, conforme tu misericordia, conforme tu voluntad. Revélanos, Señor amado, ilumínanos, Señor, acerca, Padre bendito Dios, de este tema. Espíritu Santo, yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor, en mi corazón y en el corazón de cada uno de mis hermanos. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando vemos en la palabra de Dios, podemos mirar varias cosas, escudriñándolo a la palabra de Dios, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, recordemos desde el principio en Génesis. Dice el Señor en Génesis capítulo 2, versículo 7, que fuimos formados del polvo de la tierra. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Algo también más maravilloso y sorprendente es que dice en la palabra del Señor, Génesis 1.26 y 1.27, que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir, tanto hombre como mujer, hermano, tenemos la imagen y semejanza de Dios. Y dijo Dios, dice en Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, si hasta el momento vamos viendo, fuimos hechos del polvo de la tierra y fuimos hechos a imagen de Dios, varón y hembra nos creó. Y a imagen de Dios o a semejanza de Dios, Dios es inmortal. Pero también, si se recuerda, puso un requisito: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y ahí estaba un decreto mortal, hermano, había que obedecer, pero usted sabe la historia, Adán y Eva desobedecieron al Señor. Y Romanos 5.12 lo dice de una mejor manera. Por lo tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y la muerte entró por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Es decir, no tendríamos que morir, pero lamentablemente morimos. Pero afortunadamente, tan solo ahora dormimos si usted tiene a Jesús en su vida, si usted es hijo de Dios. Pero después de que entró la muerte, hermano, el Señor decretó un juicio contra la serpiente, contra la tierra, contra Adán, contra Eva. Pero a Adán específicamente le dijo en Génesis 3.19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra.
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces de ahí, hermano, hay gente, yo he sabido de ocasiones de personas que creman a cierta persona y lo van a lanzar al mar. Ya ahí no se está cumpliendo de alguna manera la palabra de Dios. Pues sí, dice, se va a sentar hasta el fondo del mar y va a ser parte de la tierra. Pero bueno, sigamos adelante. Polvo eres y al polvo volverás. No dice cenizas eres. O polvo eres y cenizas te convertirás. La palabra es clara. Polvo eres y al polvo volverás. Cuando yo leo en la palabra de Dios, morir quemado era una vergüenza, era un castigo a causa de pecado. El castigo de ser quemado vivo era un juicio a causa de un pecado grande. ¿Sí? Y podemos ver, por ejemplo, en Génesis 38, 24, que Judá, el hijo de Jacob, o el hijo de Israel, decretó juicio contra Tamar, su nuera. Usted sabe la historia, ¿verdad? Génesis 38, 24, pero dice, sucedió que como a 3 meses, informaron a Judá, diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado. He aquí ha quedado embarazada o encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Perdónese. También vemos en Levítico 21:9 que la hija de un sacerdote, si se profanaba a sí misma y se vendía como ramera, como una prostituta, a su padre profanaba y por esa misma razón tenía que ser quemada. Usted lo puede leer en Levítico 21:9. Y la hija de un sacerdote, si se profana como ramera, a su padre profana, en el fuego será quemada. Pero es decir, hermano, era quemada viva, pero obviamente hasta que fuera hecha cenizas, ¿verdad? Quedaban sus huesos. Pero otro de los castigos para ser quemados era por inmoralidad sexual. Específicamente en Levíticos 20, versículo 14 nos dice, si alguno toma a una mujer y a la madre de ella, eso es una inmoralidad. Él y ellas, es decir, los tres, serán quemados para que no haya inmoralidad entre nosotros. Entonces la única parte donde vemos que alguien vivo puede ser quemado, es decir, su cuerpo también obviamente es quemado, pero es a causa de un juicio, es a causa de un pecado grande. Pero estamos hablando de alguien que ya murió, o tal vez usted piensa en algún momento partir a la presencia del Señor, tal vez se siente, ¿cómo podemos decirlo? Preparando, ¿verdad? Preparando esos momentos, porque seamos realistas, en algún momento, hermano, tenemos que tomar ese paso, si es que el Señor aún no viene por nosotros. Es muy posible que nos mande a llamar. Amén. Cuando yo veo en la luz de la palabra, hermano, tanto Abraham, sus hijos, toda la descendencia de Israel, hermano, todos fueron enterrados. Todos, exceptuando 4 personas. Solo hay 4 que no los enterraron inmediatamente. Cuando vemos en 1 de Samuel, capítulo 31, versículo 6 y versículo 11 y 12, de 1 de Samuel 31, 11 y 12, dice que Saúl estaba en una batalla. En el 31:6 dice, así murieron aquel día Saúl y 3 de sus hijos, su escudero y también todos sus hombres juntos con él. Ese día murió pues todos los hombres que estaban junto con el rey Saúl y 3 de sus hijos. Pero en el 31:11 de 1 de Samuel nos dice, cuando todos los habitantes de Jabes en Galaad oyeron que lo que los filisteos habían hecho con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y caminaron toda aquella noche, es decir, era un largo camino, y tomaron del muro de Betseán el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos. Cuando llegaron a Jabes, los incineraron ahí. Es decir, a esos cadáveres, a los 3 hijos de Saúl y a Saúl, a ellos sí los quemaron. Pero si lee el siguiente versículo, no los quemaron hasta calcinar los huesos. Dice en 1 Samuel 31:13, que es el siguiente del 12, luego tomaron sus restos y los sepultaron
Es decir, los sepultaron. Los quemaron, posiblemente estaban, no sé, hermano, tal vez su cadáver ya eran putrefactos o no sé por cuál fue la razón que los quemaron. Lo que sí puedo ver es que sí los cremaron, pero aún cremados, sus restos, los tomaron sus restos y los sepultaron debajo del tamarisco en Jabes y ayunaron por ellos por 7 días a causa del dolor de haber pedido al rey Saúl. ¿Qué nos dice a nosotros? Eso entonces es Antiguo Testamento, podemos ver parte del Antiguo Testamento, pero ahora que somos nacidos de nuevo, ahora que somos hijos de Dios, que estamos ya no en la ley, sino en la gracia, ahora que nosotros tenemos un nuevo y mejor pacto, ¿qué es lo que la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice a nosotros o a usted que es hijo de Dios? Cuando nosotros confesamos con nuestra boca y creímos con nuestro corazón que en el Señor Jesús, somos salvos, ¿verdad? Somos salvos de los pecados, somos salvos de la muerte segunda. Pero dice que cuando nos aceptamos al Señor, nos unimos a Él. Es decir, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Nos unimos a Él y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces nuestro ser, hermano, usted lo sabe, 1 de Tesalonicenses 5:23, dice que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces ahí vamos a hacer un poquito la separación de las 3 entidades. Dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Es decir, nuestro espíritu pasa a formar parte del Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa? No con nuestra alma, porque no quiero meterme al alma, no acabaría hoy. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? Dice que nuestro cuerpo es transformado. Nuestro cuerpo pasa a ser transformado en templo y morada, es decir, habitación del Espíritu Santo. Y también dice que nuestro cuerpo, hermano, pasa a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Y Cristo no murió quemado. Cristo fue sepultado. Pero sigamos adelante. En 1 Corintios capítulo 6, 19 nos dice esto en la versión de las Américas. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y esta parte que a veces no la leemos como, no le damos la importancia que deberíamos darla, dice, y no sois vuestros. Esa parte a veces quiere decir, no nos pertenecemos, no somos dueños de nosotros mismos. En la versión lenguaje sencilla, dice 1 Corintios 6, 19, el mismo versículo, el cuerpo de ustedes es como un templo. Y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. La versión de Dios habla hoy, tanto la 2002 como la 1996, y hay muchísimas versiones, solo te traigo 3, ¿verdad? ¿No sabes que ustedes, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Y esta es la parte que me interesa ahorita. Ustedes no son sus propios dueños. Es decir, ya no nos pertenecemos. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo pertenecen a Dios. Es decir, hemos sido comprados. Nuestro cuerpo fue comprado. Nuestra alma fue comprada. Nuestro espíritu fue comprado. Nuestro ser integral, hermano, o tripartita, tiene dueño. Y se llama Jesús, se llama Dios. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice claramente, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Permítame un momento. Vuelvo a repetir esta parte. Por precio habéis sido comprados. Totalmente. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Por lo tanto, glorificar a Dios. ¿Cómo? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Es curioso que no dice el alma. Es un tema muy importante y muy sorprendente, hermano. Pero eso lo veremos en otra ocasión. Y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios. Amén. Luego dice, hasta ahí ya entendimos que el cuerpo no nos pertenece. Yo quiero hablar del cuerpo específicamente, porque ese es el tema de hoy. El cuerpo, es decir, si a usted le prestan un auto para que usted vaya a hacer algún mandado, a hacer algún viaje, el dueño del auto espera que se lo devuelva, ¿verdad? Y si dice, no, pues sabes qué, lo quemé, lo destruí, lo rayé, lo hice pedazos, lo hice cenizas, no quedó nada de él. Yo creo que el dueño del carro no va a quedar nada contento. Entonces, ¿qué pasa con el dueño de nuestro cuerpo? En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17, yo quisiera que todo eso lo fuera apuntando o regrese el video y vaya corroborando que lo que le estoy diciendo realmente la Biblia lo dice, en la versión que usted desee. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Es decir, hermano, usted es templo y morada de Dios y del Espíritu de Dios. Obviamente, hasta ahí ya lo tenemos claro. Pero en el 3:17 dice algo alarmante si usted no cuida el cuerpo, ¿verdad? Si alguno destruye el templo de Dios, que es su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Y ese es un decreto, una sentencia de parte de Dios terrible, ¿verdad? Porque somos cuerpo y templo y morada somos templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si alguien destruye este cuerpo, es decir, que alguien venga y nos haga daño, Dios destruirá a aquel que nos hace daño. Pero si lo hacemos nosotros mismos, hermano, si morimos porque el Señor nos manda a llamar a su presencia, partimos a su presencia, y a veces es de dejar nosotros dichos a nuestros familiares qué queremos que hagan con nosotros, ¿verdad? Algunos dicen, quiero que me entierren en tal lugar, junto al tamarisco, o no sé, ¿verdad? Pero hay gente que por ignorancia, o no sé, hermano, prefiere ser cremado, porque tal vez es más económico, pero no, ¿será lo que Dios quiere? ¿Será lo que verdaderamente la palabra de Dios nos enseña? Que no importa lo que le pase al cuerpo, al fin y al cabo ya está muerto, pero el cuerpo no le pertenece ni a usted ni a mí, ese cuerpo le pertenece a Dios. Entonces había que preguntarle a Dios qué es lo que debemos hacer con ese cuerpo cuando nosotros partamos de esta tierra. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Tú eres un templo santo. Cuando yo leo también en la palabra de Dios, hermano, que sabemos, ¿verdad? Que cuando nosotros partimos a la presencia de Dios, pues no morimos desnudos, nos visten o los visten y les ponen alguna ropa elegante o alguna ropa favorita. Incluso he conocido gente que le ponen, lo visten de los colores de su equipo de fútbol, por ejemplo, o de las ropas tradicionales de su país, etcétera, ¿no? Eso no tiene importancia. Lo que dice la palabra en Job, capítulo 1, versículo 21, dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, nacemos desnudos, y el cuerpo se queda con la ropa, ¿va? Pero nuestro ser sale desnudo, ¿va? Eclesiastés 5:15, podríamos hablar de la ropa de salvación, pero no quiero meterme en esta parte, sino solo el cuerpo, ¿va? Como Eclesiastés 5:15 dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino, nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Pero volviendo, ¿qué pasa con el cuerpo que se queda? En el Salmo 104, versículo 29, dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Entonces el cuerpo vuelve al polvo. Salmo 93,
entonces haces tú que el hombre vuelva a ser polvo, no cenizas, polvo. Y dices, volved hijos de los hombres. Eclesiastés 12:7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era. Recuerden que fuimos formados del polvo de la tierra. Entonces volverá el polvo de la tierra como lo que era, no cenizas, polvo de la tierra. Y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Job 34:15. Toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo. Recapitulemos. Somos hechos del polvo. Génesis 2:7. Tenemos la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26 al 27. Morir quemado era un juicio por pecado. Génesis 38:24, Levíticos 20:14, Levíticos 21:9. En la Biblia, todos los hijos de Dios o del pueblo de Israel, nadie fue cremado o calcinado. Estoy hablando por voluntad propia, obviamente, porque en el holocausto pasó algo muy terrible, ¿verdad? Perdón usted. Excepto el rey Saúl y 3 de sus hijos, pero aún ellos, sus restos fueron enterrados debajo del tamarisco. Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 11 al 13. Nuestro cuerpo fue comprado, nuestro cuerpo, alma y espíritu, pero el cuerpo, fuimos comprados a precio caro por medio de la sangre del Cordero. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Nuestro cuerpo no nos pertenece. Primera de Corintios, capítulo 6, 19. Nuestro cuerpo es templo y morada de Dios. Primera de Corintios 3, 16. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, que también, obviamente es Dios. Primera de Corintios 6, 19. Si alguno destruye al templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Primera de Corintios 3, 17. Dios decreta. No yo, no el hombre, no hay un gobierno, no, sino qué es lo que Dios dice. ¿Verdad? Porque a veces pasa que cuando pasan a la presencia de Dios, dice, es que mi abuelito quería que lo quemaran, es que mi papá quería. Yo no puedo hacer, pero digamos, si tú estás vivo, yo no quiero hablar del pasado, de lo que ya se hizo, porque ya se hizo. Yo quiero hablar del presente o del futuro. ¿Qué vas a hacer con el cuerpo que tú tienes? Si es que el Señor aún no viene, si es que el Señor manda a llamar manda a llamar por ti, si es que te toca partir a la presencia del Señor, ¿qué es lo que tú has dispuesto si pasara ese momento? Porque nadie de nosotros sabe cuánto tiempo permaneceremos en esta tierra, ¿verdad? Es algo que tiene que pasar en algún modo u otro, a menos que el Señor venga por nosotros. Dios decretó, hermano, polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19, Eclesiastés 12:7, Job 34, versículo 15, Salmos 93 y Salmos 104, versículo 29. Y hay más, pero solo unos cuantos. Conclusión. Si tú te has esforzado, y yo creo que si estás hasta este tiempo en el video, es que te has esforzado, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Si estás escuchando este mensaje, es porque tú deseas agradar a Dios. Amén. Si has honrado a Dios en tu vida, haces bien. Honremos a Dios en cada día de nuestra vida. Pero también honremos a Dios aún después de partir. Dice en la palabra del Señor, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en los que digas, no tengo en ellos placer. Acuérdate de Él antes de que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Porque ese día, entonces, volverá el polvo a la tierra como lo que era. Y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. Yo te invito a que analicemos, escudriñemos, medita en lo que se te ha hablado, oraremos al Señor, estudia la palabra de Dios y preguntarle, Señor, tú compraste mi cuerpo, tú compraste mi alma, tú compraste mi espíritu.
¿qué debo hacer con mi cuerpo cuando yo parta? ¿Qué instrucciones? Y yo creo que tus familiares, si tú les dices que hagan con ello, con tu cuerpo, ellos sabrán qué hacer, si tú les dejas instrucciones. Y le damos gracias a Dios, le damos gracias a Dios por tu vida. Ojalá pasen muchos años antes de que tengas que tomar esa decisión, antes de que tengamos que tomar ese paso. Pero cuando ese momento pase, nos presentemos aún delante del Señor, sabiendo que aún lo honramos, no solamente en nuestra vida, sino también aún en nuestra muerte. Dios te bendiga, hermano. Somos Iglesia de Cristo de Lim, Anaheim. Es un placer servirte. Hasta pronto. Bendiciones.